La presión arterial es un signo vital básico y debe ser verificado por el médico. Para tomar la presión arterial se le debe explicar al paciente el procedimiento que se va a realizar, así como cualquier procedimiento básico en medicina. Muy buenos días, doña Marta. Buenos días, doctor. En este momento vamos a tomarle sus cifras tensionales. Este aparato que está acá se denomina tensiómetro y voy a colocarlo alrededor de su brazo. Usted va a sentir una pequeña presión cuando yo comience a inflar. Es el único síntoma que puede sentir. El paciente debe conocer el procedimiento que se va a realizar y no debemos asumir que el paciente ya sabe el procedimiento. Siempre hay que explicarle el procedimiento al paciente. Podemos utilizar un tensiómetro anaeroide o podemos utilizar tensiómetros de tipo digital. En estos casos, las técnicas de toma son completamente diferentes. Es importante tener en cuenta que el paciente debe estar cómodamente sentado con su espalda recta y con los pies apoyados en una superficie rígida. El paciente no debe haber consumido alimentos, bebidas alcohólicas o cafeína previo a la toma de la presión arterial. Debe estar en reposo entre unos 10 y 15 minutos. Se le debe explicar al paciente que no debe hablar durante la toma de las cifras de presión arterial, dado a que el hecho que hable puede producir alteraciones en el resultado final. El paciente debe estar con los brazos desnudos o con una ropa que no apriete el brazo, porque esto no puede producir alteraciones en la toma de la cifra tensional. El brazalete o manguito debe ser del tamaño apropiado al grosor del brazo del paciente. Es importante tener en cuenta que para la toma de presión arterial se utiliza un método palpatorio y se utiliza un método auscultatorio. Para el método palpatorio vamos a iniciar identificando el pulso radial. También identificaremos el pulso braquial. Vamos a medir aproximadamente 2 centímetros por encima de la flexura del codo y allí colocaremos nuestro brazalete. Como hemos identificado el pulso braquial, las mangueras del brazalete deben quedar entre los límites de este pulso. Le preguntamos al paciente si el brazalete quedó algo ajustado. ¿Se siente bien con el brazalete? ¿No está muy ajustado? No, está bien. Perfecto. Es importante que cuando hagamos cualquier procedimiento con el paciente estemos pendientes de las sensaciones que tiene el paciente, porque si son desagradables, el paciente no nos va a permitir realizar una buena toma. Identificamos nuevamente nuestro pulso radial y observamos el esfingomanómetro. Es importante que ustedes tengan en cuenta que en los esfingomanómetros anaeroides van de 2 en 2. Por lo tanto, las cifras tensionales deben aparecer en números pares. En los tensiómetros digitales sí se van a observar cifras terminados en números impares, por la misma medición y por el tipo de medición que se hace. Identificamos entonces nuestro pulso radial y vamos a observar la presión sistólica. La presión sistólica la tomamos de manera palpatoria. Insuflamos y esperamos hasta que desaparezca el pulso. En este caso, el pulso desapareció en 120. Nuevamente desinflamos y volvemos a insuflar. Y lo haremos 20 o 30 milímetros de mercurio posteriores
a la cifra inicial, o sea, posteriores a 120. En este caso, lo llevamos hasta 150, cerramos la válvula, vamos a realizar el proceso auscultatorio y colocamos el estetoscopio en esta zona y comenzamos a desinflar. Esto lo hacemos a una razón de 2 o 3 milímetros de mercurio por segundo. Esperamos el primer ruido de Korokov. Esto nos va a decir cuál es la presión sistólica del paciente. En este caso es 120, que es la misma presión que hicimos de manera palpatoria. Luego esperamos hasta el quinto ruido de Korokov, que nos va a definir la presión diastólica, que en este caso es de 60 milímetros de mercurio, lo que significa que nuestra paciente tiene una presión de 120-60. 120 la presión sistólica y 60 milímetros de mercurio la presión diastólica. Inmediatamente tomada la cifra tensional, se retira el brazalete y es fundamental explicarle a la paciente su resultado. Doña Marta, sus cifras tensionales son 120-60. Eso quiere decir que su presión está dentro de límites adecuados para su edad y para su condición general. Okay. El paciente presenta ansiedad cuando nosotros realizamos la toma de un signo vital. Por eso es fundamental explicarle al paciente dicho resultado.